Esta película, Unidos o Onward, como es el idioma original en inglés, esta película de Pixar, sin ser quizá del top 5 de las películas de esta compañía asociada o que es parte de Disney, es una película que al menos en lo personal me da, no puedo decir la esperanza, pero sí me da un nuevo aire de lo que ya venía haciendo Pixar. Por ejemplo, teníamos últimamente Toy Story 4, teníamos Buscando a Dory, por ahí, que eran películas donde ya no nos sorprendía tanto porque eran historias que ya conocíamos. Los Increíbles 2 también inclusive nos estaban como presentando esta compañía Pixar secuelas, no puedo decir quizá innecesarias, pero que ya no aportan mucho a la historia que teníamos, ¿no? Para mi caso, por ejemplo, Toy Story 3 creo que era una gran película, un gran cierre. Toy Story 4, si bien cierra algunos otros arcos argumentales de los personajes, ¿no? Principalmente, o sus historias, creo que para mí estaba sobrada. Pero bueno, esta película, vuelvo a repetir, da esta nueva ilusión de que podemos contar con historias originales. Y por ahí muchos comentarios dicen que se parece a un anime o un manga que se llama Full Metal Alchemist, que si bien toma algunas cuestiones precisamente de la magia y de los personajes un poco, la historia es completamente diferente. ¿De qué va la historia de Unidos? Va de dos hermanos que viven en un mundo aparentemente sin magia, pero que antes sí la tenía, pero gracias a los avances tecnológicos como la electricidad, como la manera de moverse a través de vehículos automotores, etcétera, etcétera, pues las personas van perdiendo el interés. Máxime que no todos eran aptos para poder realizar magia, pues las otras personas se les hace más fácil usar la tecnología, entonces van olvidando no solamente de dónde vienen, sino también quiénes son. Entonces viven en un futuro, digámoslo así, donde la magia, si bien todavía existe, pero ha quedado relegada u olvidada, y solo algunos pues extraños o locos lo siguen recordando, pero como algo que fue, como algo fantástico, ¿no? Entonces estos dos hermanos viven en esta realidad. Ellos perdieron a su padre a causa de una enfermedad y tienen la oportunidad de poder verlo por una vez más, ¿no? Creo que esta es una premisa bien interesante, porque creo que todos nos hemos hecho alguna vez esa pregunta, o tenemos ese deseo de decir qué pasaría si pudiera, o qué le diría a esa persona que ya no está con nosotros, si la tuviera por lo menos un día más, ¿qué haría, no? Entonces esta película se trata un poco de eso, de qué harían estos dos hermanos, o qué pasaría si tuvieran la oportunidad de poder platicar con su padre nuevamente. Y casualmente pues tienen la oportunidad de hacerlo por medio de un hechizo que les deja el papá, pero algo sale mal por ahí y solamente tienen al papá de la cintura para abajo. Entonces esta aventura empieza principalmente en eso, para poder conseguir que el papá pueda estar pues a tiempo completo y a cuerpo completo con ellos, para poder preguntarles y para poder hacer un montón de cosas nuevamente con esto, ¿no? Entonces, para empezar, creo que la premisa está bastante interesante y bastante bonita en cuestiones de relaciones familiares, ¿no? Creo que Pixar es bastante adecuado en ese tipo de cosas. Siempre trata la cuestión sentimental. Es difícil que las películas de Pixar no nos saque, aunque sea un nudo en la garganta. A lo mejor no vamos a llorar como Magdalenas, pero sí vamos a reaccionar ante ciertas circunstancias de hermanos, de papás con hijos, etcétera, etcétera. Tenemos por ahí el ejemplo de Coco, tenemos el ejemplo de Up, tenemos el ejemplo de Intensamente, ¿no? Que son películas bastante lagrimales, ¿no? Creo yo, y que Toy Story 3 inclusive, ¿no? Pero que normalmente Pixar trata o se especializa en esto, ¿no? Y esa fórmula no ha cambiado desde la primera película hasta ahorita, pero lo que sí cambia, vuelvo a repetir, es que se arriesga con personajes, estos tipo elfos mágicos que no tienen magia, o que van a descubrir que sí la tienen, pero que tienen que pasar por una serie de aventuras y una serie de cuestiones para poder llegarla, y que tienen la oportunidad de conocer a ese ser querido que se les fue de alguna manera, y que pues tienen que
que recobrarlo porque solamente está a la mitad, ¿no? Entonces van pasando y van conviviendo con él, y hay otros personajes secundarios como la mamá, por ahí como un tipo dragón con escorpión, etcétera. También el novio, la nueva pareja de la mamá, que si no se lleva mal con los hijos, pero pues sus relaciones ahí más o menos. Entonces estamos metiendo bastantes conflictos. Creo que lo bueno de la película es principalmente eso, la historia, que se está arriesgando un poco a contar algo nuevo, no secuelas de películas que ya conocimos, que aparte nos gustaron mucho, muy seguramente, sino a arriesgarse a esto, ¿no? Y hacerlo de la manera tan natural, que pareciera que fuera real, a pesar de que son criaturas, elfos, unicornios, caballos, etcétera, sí, caballos, mitad humanos, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es la parte buena o la parte bondadosa de la película. Creo que los giros argumentales son bastante interesantes. La unión que tienen con los personajes principales, que son los hermanos, es bastante empática y es bastante agradable. Creo que nos podemos identificar con ambos personajes. Pero creo que lo malo, pues si pudiéramos decir algo malo de la película, es el desarrollo mismo de los personajes. Creo que el único personaje que se llama Ian, que es como el personaje principal o el hermano menor, que es como el que tiene más deseos de conocer al papá, porque se ha perdido mucho, o bueno, se perdió de todo porque él era un bebé, o inclusive no había nacido cuando falleció el papá. Trata de poder tener eso que jamás tuvo, y que parte de su personalidad es influida en eso. Entonces creo que el personaje sí va dando estas evoluciones y este giro, de este cambio de cómo era a cómo termina siendo durante la película. Pero los demás personajes creo que empiezan de una manera y terminan prácticamente igual. Y si algo caracteriza a Pixar principalmente también es esto, que la mayoría de sus personajes, si no es que todos, empiezan de una manera y terminan de otra. O sea, van haciendo este proceso y este cambio para mejorar, para empeorar o para lo que quieran, pero sí cambian, sí van evolucionando, sí van haciendo otras cosas diferentes. Y aquí el único personaje que creo yo que cambia de alguna manera importante es Ian. Los otros creo que se quedan bastante igual, o sea, quizá porque son bastante auténticos y no tenían como motivos para cambiar, porque pues así estaban bien, por así decirlo, pero sí se quedan un poquito flojitos. Y hay algunos otros personajes secundarios que se quedan completamente a la deriva, que no tienen mucha razón de ser, o que aparecen una o dos veces y ya. Entonces creo que la construcción de los personajes se queda bastante corta. La panorámica o los escenarios donde maneja creo que también son bastante bien, son bastante cotidianos, la carretera, las montañas, las mismas casas que tratan de simular un poco a lo real o cotidiano de nuestra vida, pero trasladado a estos personajes fantásticos o místicos. Y creo que eso también está bien. También la aventura, las partes donde más se pone o se disfruta la comedia, creo que también es bastante bueno. Entonces es una película bastante equilibrada, pero con estas podría decir no deficiencias, pero con estos bemoles de que los personajes no se terminan por cambiar del todo, no terminan por adentrarse del todo. Es por eso que no termina siendo la gran película de Pixar, ¿no? Que nos tenemos o que tenemos acostumbrados, como la mayoría de ellas, por ejemplo Ratatouille, etcétera, ¿no? Entonces, si bien no podría estar quizá dentro del top 5 de las películas, muy seguramente podría incluso estar en el top 10, ¿no? Hay 22, 23 películas de Pixar, o por ahí muy cercano, ¿no? Descartando muchas películas, por ejemplo Cars, ¿no? Que en lo personal creo que son de las más peorcitas, ¿no? de esta compañía. Pero bueno, esta película de Unidos nos va a narrar de esta unión familiar, de estos deseos que tienen los personajes, de estos conflictos que tienen como familia y cómo van a ir evolucionando para por fin entender que a la ausencia del padre no significa que realmente está ausente, sino esta personalidad o estas capacidades o estas acciones que podía hacer el padre puede estar depositado dentro de los otros miembros de la familia, ¿no? Entonces creo que es el mensaje que tiene esta película. En lo personal bastante entretenida, bastante divertida. Lástima que no le fue bien en taquilla por la cuestión principalmente de lo que está viviendo del coronavirus,
también porque la crítica no le ha ayudado mucho. Y bueno, pero pues ahí está, esta película de Pixar Unidos, se las recomiendo, si la pueden ir a ver con su debida, ¿cómo podríamos decir? Precaución por todas las cuestiones de salud que se están viendo, pero bueno, si tienen la oportunidad de verla, adelante, no se van a defraudar de ella. Y bueno, pues muchas gracias por estar en esta noche, en este programa de Reseña Butaca, de Butaca 80. Vean mucho cine, cuídense mucho, aprecien el séptimo arte, vean todo tipo de cine, tanto cine de autor, cine de comedia, de horror, blockbuster, de superhéroes, el cine que ustedes quieran, porque todos podemos aprender y podemos disfrutar. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado esta reseña. Nos vemos próximamente. Chao.